Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la unidad uno y es el tema 1.5 que es la función financiera. Entonces, la función financiera vamos a ver qué es la actual, es la actividad por la cual el administrador financiero va a prever el tamaño de organización que se va a requerir, la cantidad de recursos que se van a necesitar, eh, cuándo se van a requerir, en fin, todo este tipo de cosas que van a soportar a la organización y todos los planes que la organización tenga, ¿no? En todas las áreas. ¿Para qué? Pues para lograr los objetivos que la organización se plantee. Luego está la planeación, ¿no? En base a esta, ya preví qué es lo que tengo con lo que debo de contar, con lo que la organización debe de contar, pues ahora viene la planeación. Entonces voy a ver de dónde voy a sacar esos recursos, con qué, cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento, a qué tasas, a qué plazos, en fin, con qué condiciones, si son emisiones de deuda, si son, etcétera, ¿no? O cuáles son eh, las, las fuentes que más me conviene contratar, ¿no? O que más me conviene echar mano, ¿no? Y las otras, por el otro lado, pues voy a ver estas fuentes de financiamiento o estos recursos financieros, cuándo se requieren, en qué cantidad se requieren y para qué van a ser destinados, ¿no? Entonces, esta planeación, pues posteriormente viene la organización. Entonces, vamos a ver, en la organización ahora lo que me toca es efectivamente llevar o acercar los recursos necesarios cuando la organización los requiere, ¿no? En el momento en que lo requiera, que estén disponibles con la suficiencia necesaria. Y por otro lado, pues también debo supervisar que estos recursos están siendo bien utilizados, ¿no? Están utilizados para lo que se planeó. Luego de ahí, pues tengo que integrar todo un equipo para llevar a cabo, para ir supervisando todo el funcionamiento, ¿no? De la organización y de la utilización de los recursos. Y pues llevar a cabo los ajustes que se requieran en un momento dado, ¿no? Normalmente el medio ambiente o el entorno va cambiando, entonces pues también nosotros tenemos que ir ajustando nuestros planes de acuerdo a esas nuevas realidades, ¿no? Eh, y obviamente pues tengo que controlar los recursos, ¿no? De manera eficiente. Yo soy el responsable como área financiera de ver que los recursos estén siendo bien utilizados, ¿no? Estén utilizados para lo que se dijo que se iban a utilizar. Y finalmente, pues el área financiera está para apoyar los planes de las otras organizaciones de la empresa y pues lleva a cabo acciones que permita siempre hacer disponibles los recursos que se requieran, ¿no? Vamos a ver que, bueno, este ciclo que acabo yo de describir, pues normalmente ocurre en empresas medianas y grandes, pero ¿qué pasa en las empresas pequeñas, ¿no? Pues puede ser que en las pequeñas empresas pues, solamente una persona se va a encargar de la función financiera, ¿no? Y pues esto puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil en un momento dado de que se lleve un buen control. Si esa persona no tiene los conocimientos, las habilidades, la disciplina, etcétera, para llevar a cabo esta función, pues
pues puede tener algún tipo de problema, ¿no? Pero el ciclo, de una u otra manera, también se debe de cumplir en una empresa pequeña, ¿no? O sea, eso es inevitable. Eh, Luego, pues vamos a ver que hay dentro de la función financiera tres diferentes áreas de decisión. Una es la decisión de inversión, en donde la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde invierto, ¿no? Los fondos o los recursos y en qué proporción, ¿no? ¿A dónde voy a destinar estos recursos y en qué proporción, ¿no? Luego vienen las decisiones de financiamiento, dónde obtener los fondos y también en qué proporción. Era lo que yo mencionaba, entonces necesito saber cuáles son las posibles fuentes de financiamiento y estas fuentes de financiamiento, pues debo de evaluarlas para ver cuáles son más costosas o cuáles son más accesibles. Cuando hablo de más costosos o más accesibles, estoy hablando de cuánto me van a cobrar en intereses, ¿no? O sea, alguien me va a prestar dinero, alguna institución financiera me va a prestar dinero y entonces pues yo por ese préstamo pues le tengo que pagar un premio, ¿no? O lo que es lo mismo, intereses, ¿correcto? Por hacer uso de ese capital. Luego están las decisiones de política de dividendos. Como ya mencioné en los videos anteriores, los dividendos se le llama a la forma en que le pagamos a nuestros accionistas. Es la forma en que los vamos premiando por dejar su capital dentro de la organización. ¿Ok? Y entonces la pregunta aquí es cómo remunerar a los accionistas de la empresa. Entonces, debo yo de tener alguna política de dividendos, es decir, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que si nuestras utilidades rebasan un cierto nivel, el excedente sería dividido entre los accionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa podría ser una política de dividendos. Otra política de dividendos podría ser que cada 3 años se reparte entre los accionistas un cierto porcentaje de las utilidades que se obtengan en la suma, en el promedio de la suma de un porcentaje de los últimos 3 años, ¿no? Por decir algo. Y entonces, pues se le reparte a los accionistas bajo esa condición. Entonces, hay diferentes políticas de dividendo. Cada empresa decide cómo remunera a sus accionistas, cómo y cuándo remunera a sus accionistas. ¿Ok? Vamos a ver que las finanzas de una empresa o la función financiera, pues se va a centrar principalmente en dos funciones, ¿no? Una es la función de inversión, la otra es la función de financiamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, Imaginen que que estamos en una empresa, estamos funcionando y resulta que yo me dedico a realizar cierto tipo de productos y mi área puede ser de marketing, ¿no? O alguna otra área, pues traen una idea muy interesante, muy creativa y en ese momento pues se somete a una evaluación, ¿no? Para llevar a cabo, para tomar la decisión si efectivamente pues podríamos invertir, ¿no? En el desarrollo para volver esa idea en un producto que sea vendible y del cual
podamos extraer beneficios, ¿no? Entonces, esa sería la función, por ejemplo, ¿dónde invierto? ¿En dónde voy a destinar mis recursos para lograr los mayores beneficios? Eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Empresas muy grandes, pues se la pasan destinando cierta cantidad de recursos en investigación y desarrollo, pues para ir sacando nuevos productos o servicios al mercado para poder competir de la mejor manera e ir ganando participación de mercado, ¿no? De esa manera, podría ser el dónde voy a invertir, ¿no? Otra forma de inversión, imagínense que yo en cierta área del país, ¿no? Cierta área del país, estoy perdiendo mercado. Entonces yo necesito desarrollar una estrategia de promoción que me permita levantar las ventas y por lo tanto incrementar mi participación de mercado, ¿no? En esa zona o en esa región. Y entonces lo que hago es diseñar una estrategia de comunicación y de promoción que entonces encaminada al objetivo de recuperarme, ¿no? Recuperar esas pérdidas y por otro lado incrementar mi participación de mercado, incrementar mi presencia de marca, etcétera. Y entonces ahora lo que hago es destinar esos recursos a ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es invertir, ¿ok? Entonces, obviamente, si voy a invertir, lo que quiero es obtener ciertos resultados. Eso podría yo invertir. Otra forma de invertir es, por ejemplo, imagínense que yo eh, tengo, eh, tengo o sea, una máquina que es la que realiza, con la que elaboramos todos los productos de la empresa o es una de las máquinas principales de la producción. Y entonces resulta que hay una máquina que ya es mucho más eficiente, la nuestra pues ya tiene varios años, ya está quedando obsoleta. Y entonces eso pues me limita en la producción que yo estoy teniendo. Entonces, como factores, pues veo hacia el mercado y veo que el mercado está creciendo, el mercado está presentando oportunidades de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues cambiar esa máquina o mejorarla o actualizarla o expandir, no sé, o comprar o desecharla y comprar una nueva y de tal manera que me permita tomar en cuenta, ¿no? Digo, tomar, por ejemplo, posición, pues para, por ejemplo, el incremento de la producción que tengamos, pues poderla colocar en el mercado. Entonces, de tal manera que de esa manera estaríamos aprovechando esas oportunidades. Entonces, esta sería otra decisión de inversión. Entonces voy a invertir porque estoy viendo oportunidades en el mercado, veo que el mercado se está expandiendo y por el otro lado, pues mi producción ya no puede expandirse. Entonces, por lo tanto, pues tengo que tomar alguna acción que me permita a mí ajustar la organización, específicamente el área de producción, para que se incremente mi producción y entonces poder, ¿cómo se llama? Tomar las oportunidades en el mercado, ¿no? De esa manera, pues esta es también una decisión de inversión. Esa es parte de la función financiera, ¿no? Bueno, ahora en contraparte vamos a ver la función, ¿no? De financiamiento. La función de financiamiento es pues si yo decido invertir, ¿no? ¿Cómo se llama? Utilizando el ejemplo de una máquina que voy a reemplazar, bueno, voy a ver qué me conviene más,
¿no? Yo como financiero voy a analizar las posibilidades para ver qué es lo que más me conviene. Puede ser que yo decida hacerlo, hacer esta compra de esta nueva máquina a través de recursos propios, ¿no? Puede ser. Entonces yo he ahorrado, tengo invertidos ciertos recursos o tengo recursos financieros o de capital disponible y entonces pues puedo yo llevar a cabo esa adquisición. O puedo yo apalancarme y tomar deuda, ¿no? Una deuda a tasas razonables y entonces yo puedo financiarme, hacer la compra a través de eso. O puedo llevar a cabo a través de lo que se conoce como un arrendamiento financiero o arrendamiento puro en este caso, donde pues no tengo que desembolsar la compra completa, la compra la compra de la máquina. Y lo que hago es que a través de este esquema de arrendamiento puro, lo que hago es que a través de una mensualidad, una institución financiera me está, eh, ¿cómo se llama? Proporcionando este esquema. Entonces yo no me descapitalizo y por otro lado yo solamente pago las mensualidades a un plazo, ¿no? Establecido y yo hago uso de ese esquema, ¿no? No sé, puede haber muchos esquemas de financiamiento, entonces esa sería la otra, la contraparte de dónde voy a invertir. Ahora, la contraparte es de dónde voy a sacar esos recursos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que para obtener, por ejemplo, imagínense que yo opto porque no tengo todos los recursos disponibles, ¿no? Dentro de mi empresa, entonces tengo que salir al mercado financiero para ver quién me presta esos recursos. Entonces tengo que evaluar las tasas. Y entonces lo que hago es que pues de alguna manera, pues tengo que ir con ellos y decirles, oigan, quiero recursos. Te van a decir, perfecto. El siguiente dato es, pues tráeme tus estados financieros, ¿no? Quiero conocer cómo está tu empresa. Y entonces cualquier institución financiera lo que va a hacer es evaluar evaluar a la empresa a través de los estados financieros. Posteriormente puede haber si pasa este filtro, vamos a decir, del análisis, lo que sucede es que después puede haber algún tipo de inspección, ¿no? Física, de tal manera que se corroboren pues, las premisas de los estados financieros. Y entonces, pues en base a eso, y obviamente se checan historial de pago, el buró, etcétera. Todo lo que se hace pues para garantizar que los recursos que yo como institución financiera le voy a prestar a una, a una organización, pues está la garantía, ¿no? La garantía con cierto nivel de riesgo de que voy a recuperar esos recursos, ¿ok? Entonces, entonces en eso la forma, si se fijan, la forma para poder entonces en la cual nos vamos a entender yo empresa, cómo estoy, cuál es por decirlo de alguna manera, mi salud financiera, mi estado financiero, pues, y que la otra, la institución financiera, la que me va a prestar los recursos, pues entienda cómo estoy, pues el lenguaje común sería precisamente los estados financieros, ¿no? Esa es, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que preparar la información financiera, ¿no? Yo como empresa tengo que llevar a cabo toda la preparación y el análisis de la información financiera de todas las operaciones que ocurren dentro de la organización. Entonces yo debo de tener esa información disponible, ¿no? Para cuando en el momento en que se requiera obtener estos recursos o
una vez prestados estos recursos, la institución financiera me los requiera, pues yo los tenga disponibles y se los muestre sin ningún tipo de restricción. Luego estaría pues la determinación, vamos a decir, pues la otra parte importante es la determinación de la estructura de los pasivos. Eh, ¿Qué son los pasivos? Pues todo lo que debemos, si lo quieren ver de alguna manera, todo lo que debemos. O sea, alguien nos lo dio, alguien nos lo prestó, alguien nos lo aportó y entonces nosotros tenemos como empresa una obligación de regresar esos recursos más un premio, ¿no? Por habernos prestado, aportado o dado esos recursos, ¿ok? Como empresa. Entonces son los pasivos. Entonces vamos a ver cómo están estructurados esos pasivos. Pueden ser pasivos de corto plazo, ¿no? Eh, que normalmente se definen de corto plazo a todos aquellos pasivos que son menores a un año. Pasivo a corto plazo son pasivos menores a un año. Luego, los pasivos a largo plazo son todos aquellos pasivos mayores a, ¿cómo se llama? A un año, por lo tanto, ¿ok? Y luego viene, pues, la definición de la estructura del capital. Entonces, vamos a ver que aquí dentro del capital social, también se le llama capital social, que es el capital amplio, es la estructura del capital. Pues tenemos cosas como ahí están las cuentas de lo que sería el capital social, digo, eh, el capital de trabajo, ¿no? Y luego viene lo que sería, por ejemplo, los beneficios del ejercicio, beneficios o pérdidas, ¿no? Porque se pueden reportar beneficios o pérdidas principalmente, ¿no? Ahí, si se fijan, pues vamos a tener las cuentas de aumento o disminución de capital, ¿ok? Bueno, digo, por mencionar algunas, ¿no? También, por ejemplo, dentro de las actividades de la función financiera, pues normalmente se van a incluir la evaluación y selección de clientes. Aquí tenemos, por ejemplo, pareciera que nosotros en un momento dado, pues le queremos vender a todos. Desde un punto de vista, vamos a decir, de marketing, pues sí. Pero desde un punto de vista financiero, la verdad es que no podemos autorizar las ventas a todos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a ver un poco más allá. Por ejemplo, estamos obligados, así como las empresas financieras, en garantizar que nos van a pagar, ¿no? Garantizar que tienen los recursos suficientes como para pagarnos. Entonces, algunas empresas muy grandes seleccionan, ¿no? ¿Qué tipo de clientes, con qué tipo de clientes van a interactuar? Entonces, por eso, pues, se lleva a cabo la evaluación y la selección de clientes. Es lo mismo, por ejemplo, imagínense que nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues queremos comprar un coche. Sí, perfecto. Bueno, pues, pero no tenemos todos los recursos. Entonces lo que hacemos es pedir un crédito destinado para la compra de un coche. Perfecto. Pero resulta que el coche, pues, el que nos gustó y el que dijimos y por el que nos apasionamos, pues resulta que vale, pues no sé, más de 1 millón de pesos. Y resulta que nosotros ganamos, pues, no sé, por decir algo, unos 20,000 o 30,000 pesos mensuales. Al hacer la evaluación, eh, la empresa, ¿no?
pues va a decir que no somos sujetos de crédito, ¿no? No somos sujetos de crédito para esa operación. Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las empresas llevan a cabo sus transacciones, pues también de esa manera pues evalúan esos clientes, ¿no? Luego está la evaluación dentro de la función financiera, pues tenemos que siempre evaluar cuál es la posición financiera de la empresa. Cuando hablamos de la posición financiera de la empresa, estamos hablando de momentos, ¿no? Y entonces tenemos que ver en la ecuación que quizás todos conozcamos, que se llama activo igual a pasivo más capital. Entonces tenemos que ver cómo están nuestros activos con respecto a nuestros pasivos, ¿no? Luego está la adquisición de financiamiento a corto plazo. Normalmente el financiamiento a corto plazo es muy caro, es muy caro. Eh, por ejemplo, lo podemos ver en las tarjetas de crédito, se consideran financiamiento a corto plazo. Y el financiamiento a corto plazo, pues díganme, hay tarjetas de crédito que están arriba del 60% el costo anual total. Entonces, imagínense, ¿no? 60% significa que de cada peso que deba, 60 centavos, voy a tener que regresar un peso más 60 centavos en caso de que yo decida usar el financiamiento, ¿no? Entonces estaría pagando por cada peso, estaría teniendo que regresar ese peso que me prestaron más 60 centavos. Pues es muchísimo si lo comparamos, por ejemplo, con la inflación anual que no llega al 5% ahorita, ¿no? Anual. Entonces imagínense, ¿no? El costo es altísimo, ¿no? Luego vamos a ver la distribución de utilidades. Cuando hablamos de distribución de utilidades, las utilidades son aquellos beneficios que obtuvimos, ¿no? Después de llevar a cabo toda nuestra actividad, ¿no? Y fue el diferencial, si lo queremos ver, después de pagar todo, absolutamente todo, impuestos, todo, y nos queda una cierta cantidad, pues esas son las utilidades. Bueno, esas utilidades vamos a ver qué hacer con ellas, ¿no? Y esas utilidades puedo tener políticas de reinversión, ¿no? Es decir, voy a destinar cierto porcentaje para reinvertir. ¿En qué? Pues en investigación y desarrollo, en renovación de equipo, en expansión, en actualizaciones, etcétera, lo que ustedes me digan, ¿no? Entonces, yo como que voy guardando bolsitas, ¿no? Voy a decir, estos recursos no los voy a tocar y con esto al menos voy a financiar una parte de mi organización. Yo otra la financiaré a través de fuentes externas, ¿no? Y otra, pues será otra parte sería para el pago de utilidades, digo, para el pago de dividendos, quiero decir, ¿no? Esas utilidades, pues un porcentaje se lo voy a regresar, se lo voy a ir regresando a mis accionistas, ¿no? Eh, en fin, y entonces yo voy decidiendo en qué porcentaje voy a ir repartiendo esas utilidades y a qué lo voy a destinar, ¿no? Luego también, pues dentro de la función financiera está, por ejemplo, la planeación, organización, dirección y control de manera eficiente y eficaz, ¿no? Yo soy el que controla, ¿no? La función financiera es el que controla todo esto a través de los recursos, de entregar o de destinar los recursos que la organización requiere de acuerdo a los resultados que se están obteniendo. Y es la responsable también de llevar a cabo ajustes, ya sea para expansión o para contracción de la organización en caso de que así
de acuerdo a las condiciones del entorno, ¿no? También pues está la planeación y el control de las diferentes inversiones financieras, ¿no? O sea, yo puedo, así como les mencioné, inversiones que voy a hacer dentro de la empresa, también puedo hacer inversiones, por ejemplo, imagínense que yo soy una constructora, perdón. Entonces, pues una de las principales inversiones que debe de tener la constructora, pues es invertir en terrenos, ¿no? Para reserva, para poder llevar a cabo su labor, que es construir, ya vamos a decir, casa habitación, centros comerciales, no sé, lo que sea, a lo que se dedique, ¿no? Pero necesita garantizar terrenos, ¿no? Ahora, no puede ser cualquier terreno, tiene que ser terrenos que estratégicamente le den una ventaja competitiva para poder garantizar las utilidades que ellos están esperando, ¿no? Los resultados en general. En fin, luego pues está el desarrollar y fortalecer sistemas de control contable y financiero confiables, ¿no? Algo que es fundamental en toda organización y en toda actividad humana es que se diga la verdad. Dentro de, dentro de nuestra organización no podemos mentir, ¿no? No podemos, imagínense que se falsean los estados financieros y se muestran, ¿no? Unos aparentes resultados de que estamos muy bien, ¿no? Pero resulta que la empresa está perdiendo dinero, está perdiendo clientes, en fin, muchas cosas que en la realidad están ocurriendo y que en los estados financieros no está reflejado. Tarde o temprano, eso va a explotar y se van a dar cuenta, ¿no? Pero cuando, desafortunadamente, en muchas ocasiones, cuando ya esto es muy tarde, ¿no? Y la empresa, pues ya, pues ya no tiene cura, ¿no? Eh, yo les puedo decir de varios casos, pues varios casos que se van, que luego vemos que la empresa se fue a la quiebra, ¿no? Y, por ejemplo, se acoge a lo que aquí en México se le llama concurso mercantil, ¿no? A un concurso mercantil donde lo que hace es que se acoge a lo que es la ley de quiebras y la ley de quiebras le da un periodo para que, por ejemplo, ¿no? No le pague a sus acreedores, principalmente proveedores y todo esto, sino que le den un periodo de gracia en lo que se repone para ver si la empresa se salva, ¿no? Eh, si no se salva, pues entonces pues se entra en un periodo de liquidación, ¿no? Bajo las condiciones que marca la ley. Pero bueno, de ahí la importancia de que la información financiera, ¿no? Y en general cualquier información de la empresa sea real y refleje la realidad y que sea de ahí, de ese fundamento, es que tiene que ser confiable. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se va a basar en esto, en esa información, y si la información está falseada, pues imagínense, ¿no? Las decisiones, pues nos llevan a catástrofe. Eh, luego, tenemos, por ejemplo, administrar los ingresos y egresos de la compañía, ¿no? Claro, hay que hacer el mejor uso, perdón, de los recursos de la empresa, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta aquí eh, esta primera parte de esta primera sesión de la segunda parte. Eh, ahorita nos vemos.